Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del Estudio 1827. El día de hoy tuve la grandiosa oportunidad de entrevistar a una excelente pianista, una maravillosa intérprete que nos concedió un poquito de su tiempo para platicarnos un poco acerca de lo que es el concertismo, de su labor profesional en este mundo tan elitista. Espero que esta entrevista sea de su agrado. Si es así, ya saben que pueden suscribirse al canal, pueden darle like y compartir este video, que de verdad eso ayuda bastante. Muchas gracias a los que apoyan constantemente el contenido. Y bueno, pues bienvenidos una vez más y comenzamos. Argentina Durán inició sus estudios musicales en el Centro de Iniciación Musical Infantil de Jalapa con la profesora Trinidad Sánchez. Al concluir con las máximas calificaciones, tocó como solista con la orquesta del CIMI de la UB y a los 11 años ingresó a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, donde ganó el concurso para tocar como solista con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Durante su formación, fue becada por el FONCA CONACYT y el Chicago College of Performing Arts de Roosevelt University en Chicago para realizar estudios de piano performance con el maestro Jorge Federico Osorio, y posteriormente realizó una maestría en interpretación de música mexicana en el Conservatorio Nacional de Música de México. Ha sido galardonada en los siguientes concursos: Concurso Nacional de Piano Angélica Morales Yamaha del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México, el Concurso Internacional de Piano Irina Zamodaeva en Villahermosa, Tabasco, y en el 2021 con el primer lugar en el Concurso Internacional Monegros 88 Keys en España. Ha participado como solista con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, entre otras, y ha colaborado con la Orquesta Internacional de las Artes en el Auditorio Nacional y con la Orquesta Sinfónica de Minería. Ha ofrecido conciertos en el Palacio de Bellas Artes, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, en la Sala Nezahualcóyotl y en las salas más importantes de México. Fue invitada a la ciudad de Granada, España, a participar dentro del curso Jornadas Internacionales de Interpretación Musical Eduardo del Puello, donde tocó como solista de la Orquesta de Cuerdas Eduardo del Puello. Fue artista invitada por la Embajada Mexicana en Bakú, donde ofreció conciertos y masterclasses en el Teatro Rashid y en la Academia de Música de Bakú. Además, es artista de la marca japonesa de teclados digitales Roland. Actualmente es pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y fue profesora en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en el canal. Muchísimas gracias, Argentina, por estar aquí con nosotros en este espacio. En verdad es un gusto enorme para mí poder realizarte esta entrevista. Bienvenida al canal. ¿Cómo estás, Argentina? Hola, Alex. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en tu estudio y la verdad es que pues te agradezco mucho por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. En verdad tenía tiempo que quería realizar esta entrevista pues para conocer tu punto de vista sobre algunas cuestiones de las que vamos a hablar en algunos momentos. Bueno, para comenzar quisiera hablar un poquito de lo que es el concertismo. Más que nada, pues dar un panorama general de este ritual que conocemos y que ha ido evolucionando a través del tiempo sobre el cómo vamos a ver a los artistas tocar, ¿no? Esto fue algo que empezó a evolucionar desde pues, tiempos de Beethoven hasta llegar a Chopin, Liszt, y digamos que se estableció una forma de conocer a los grandes intérpretes. Y ya que menciono pues digamos que contexto, quisiera saber para ti cómo ha sido justamente tu desarrollo profesional en este ámbito del concertismo. ¿A qué retos te has enfrentado? ¿Qué situaciones difíciles has pasado? No sé, ¿cómo ha sido tu desarrollo profesional pues en el ámbito del concertismo? Claro, mira, yo empecé muy pequeña, empecé a los 7 años en Jalapa, en el Centro de Iniciación Musical Infantil. Y bueno, la verdad es que yo no tenía piano, nadie en mi familia era músico y eso fue mi primer reto porque recuerdo que en el examen de admisión nos preguntaron si teníamos piano y no querían darme clase de piano a mí porque yo no lo tenía. Entonces, por azares del destino, la niña a la que sí le iban a dar clase de piano ya no iba a tomar las clases y me aceptaron a mí. Entonces así fue como empecé a tocar el piano.
Y después, bueno, estudié los 10 años de carrera, igual en la UV, estudié en Chicago, terminé aquí la maestría. Y bueno, ese segundo reto fue que cuando me fui al extranjero a estudiar con el maestro Federico Osorio, pues estaba becada con FONCA y con ACID y estaba becada por la misma universidad, Roosevelt. Y se me acabó el dinero porque era una universidad carísima, es una universidad muy cara, carísima como Juilliard, ¿no? Entonces necesitaba $40,000 anuales, ¿no? Que era una cantidad muy bastante, exorbitante. Mucho, sí. Entonces, pues no los tenía. Entonces me regresé a México y les dije a los del FONCA, ¿saben qué? Ya me gasté lo de la beca, que era para un año, me la acabo de gastar en un semestre, en pura colegiatura, y ya no tengo cómo regresar, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, no te preocupes, no te vamos a pedir que nos regreses el dinero, nuestra intención es ayudarte. Y yo dije, bueno, pero voy a regresar, me voy a refinanciar y voy a terminar mis estudios. Entonces estaba en Jalapa y estaba pues triste porque ya no tenía pues nada que hacer, ¿no? Recuerdo que en mi casa estudiando y de repente me llegó un mensaje que decía que si podía venir a hacer una audición a un musical. Y yo dije, no, yo solamente toco música clásica, yo no tengo nada que ver con el teatro. Y recuerdo que mi mamá me insistió y me dijo, hazlo, te va a hacer bien. Y yo dije, no, es que tú no sabes. Entonces vine a hacer la audición en un sábado, gané y me dijeron que el martes tenía que estar ya trabajando. Entonces cuando llegué pues no tenía nada, no conocía a nadie en la ciudad, no tenía contactos, porque finalmente había estado muy encerrada en Jalapa, aunque sí, había sido solista de la Sinfónica de Jalapa, había sido solista de Sinfónica Nacional, pero realmente no conocía nada del medio, ¿no? Perdón que te interrumpa, ¿ya tenías entonces experiencia con orquestas? Tocaste con estas orquestas en tu niñez, ¿no? Pero ¿no fue diferente como el ya hacerlo de grande que hacerlo de pequeña? Mira, la única diferencia es que de pequeña yo no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Para mí era como cualquier cosa, llegar al escenario y sí, voy a tocar lo que he estudiado durante un año o más. Entonces, nunca me ponía nerviosa, simplemente llegaba y veía al público y tocaba. Y ya cuando fui creciendo, ¿no? Es cuando empiezan las inseguridades y cuando de repente algún maestro te dice, no eres bueno o tus manos son muy pequeñas, ¿no? Que fue en mi caso. Entonces, eso es lo que me iba creando inseguridades. Y sí, ya después, como que también entiendes la gran responsabilidad que hay de hacer un buen trabajo, ¿no? Y bueno, pues así como fui aprendiendo, ¿no? A desarrollar mejor y pues esa misma sensación de responsabilidad es la que te causa estos nervios, que no está mal, simplemente es parte, ¿no? Sí, claro, sí, de toda la experiencia. Entonces llegué a la Ciudad de México a una casa de una persona que me dejó amablemente quedarme ahí y dormía en el piso, en un colchón en el piso, un colchón inflable. Wow. Y así fueron mis inicios. Empecé de cero, me iba en camión en las madrugadas, me despertaba a las 5 de la mañana, iba en el camión colgada afuera, porque además yo veía a las personas que pasaban en los camiones y decía, jamás voy a hacer eso de ir colgada, porque es muy peligroso. Pero de repente conoces la Ciudad de México, cómo se llena de gente y van todos los camiones llenos. Y bueno, lo tuve que hacer porque si no, no llegaba a mi trabajo. Y las madrugadas son muy frías, entonces recuerdo que me dolían los tendones cuando iba así colgada. Y eso fue lo que me hizo querer seguir mejorando y no perder de vista mis sueños de querer tocar un día en Bellas Artes. Veía el Palacio y decía, esa va a ser mi oficina algún día en mi vida. Y la verdad es que no me imaginé que realmente sí, iba a estar ahí tocando todo el tiempo. Entonces fue mucho trabajo y fue mucha perseverancia y pues sí, un poco de dolor, ¿no? Al inicio. Justo eso te iba a preguntar, que si fue un camino fácil o no, pero por lo que nos estás comentando, pues fue un camino bastante difícil, ¿no? Supongo que no solamente en cuanto a todo esto que mencionas, de pues los traslados, de lo que tuviste que sacrificar para poder llegar a donde estás ahorita,
pero también pianísticamente, ¿no? Yo creo que llegar al nivel en el que tú estás, pues no es nada fácil. Yo como pianista pues lo sé, porque tocar este instrumento es algo increíblemente difícil, ¿no? Claro. Bueno, tocando un poquito esta cuestión justamente del qué tan difícil es poder pues llegar a ser un concertista de tu nivel, un concertista que sí pueda dedicarse a esto profesionalmente, ¿qué requisitos crees tú que sean los que necesita un pianista justamente para llegar a este punto? Claro, bueno, hay muchos caminos. Hay personas que tienen la fortuna de tener a gente que los ayuda, a gente en el medio, familiares que ya están dentro del medio. Hay personas que hacen muchos concursos y entonces hacen carrera así a través de concursos. Hay personas como yo que no tienen ni contactos. Entonces, pues en mi caso, puro estudio, puras audiciones a todos lados, ¿no? Si sale una audición en cualquier otro género, eso pues a mí en lo personal siento que me fue formando más, enriqueciendo como músico. Pero definitivamente hay cosas que son esenciales y es antes que nada el estudio, ¿no? El conocimiento a profundidad del instrumento, el conocimiento de la técnica del piano es básico, y también tener esa pasión por lo que te gusta, por lo que amas, no solo en la música, o sea, en cualquier otro arte y en cualquier otro trabajo. Si no tienes esa pasión, es muy difícil que logres realmente tus sueños. Claro, sí, definitivamente. Aunque, bueno, pues sí, no es algo tan sencillo. Un profesor me decía que para esto justamente se necesita 99% transpiración y 1% inspiración, ¿no? Más allá de desearlo, pues sí hay que justamente trabajar muchísimo. Yo te quería preguntar también, relacionándolo con esto, ¿tú crees que la edad es un requisito fundamental para llegar al nivel en el que tú estás? Porque pues mucha gente, que es mi caso por ejemplo, comenzamos tarde, comenzamos ya pues después de los 15 años, 16. Pero ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que sí es un requisito indispensable el comenzar a temprana edad? Yo creo que no. Conozco pianistas que han empezado ya más grandes, adolescentes digamos, y que han ganado concursos y que les ha ido muy bien. Yo creo que obviamente va a ser mucho más difícil comenzar a una edad más tardía que a los 3 años o a los 5 años, porque pues la competencia cada vez es más pesada y pues es difícil ganar estos puestos de trabajo o ganar concursos. Creo que sí hay más ventaja en la persona que empieza más pequeña, pero no creo que sea un factor que diga no puedes hacerlo si no empezaste a tal edad. Claro, ok. Ahí yo tengo sentimientos encontrados porque, bueno, yo siempre puse como pretexto, por decirlo de alguna forma, justo el que yo había empezado pues ya grande, porque para mí fue sumamente difícil y aunado a eso pues una cuestión personal de que soy bastante nervioso, me sudan las manos y todo eso, ¿no? Pero... Bueno, perdón que te interrumpa, pero en este caso me recuerda mucho a la situación que viven los niños prodigio, ¿sí? Que ellos a los 12 años ya están tocando todos los estudios de Chopin y están tocando cosas súper difíciles y bueno, es increíble y es admirable porque también les quitan mucha parte de su infancia, ¿no? Sí. Pero llega un momento en el que el nivel de todos se iguala, ¿sí? Llega un momento en el que a los 18 años un niño ya prodigio ya no es un niño prodigio, ¿sí? No es igual que todos. Tal vez el niño que empezó y le costó más trabajo empezar y no era un niño prodigio, a los 18 años ya está más enfocado en lo que debe de hacer y pues con más conocimientos, ¿no? Considero que puede ser esa la situación, que llega un punto en el que la edad ya no es importante porque el nivel y lo que estás diciendo en el instrumento es lo que trasciende. Claro, claro, sí, el discurso musical es importantísimo. Justamente es a lo que iba, que llegué a un punto en el que entendí que no necesariamente tenía que ser un pretexto. Alguna profesora en alguna ocasión me dijo justamente, ok, ellos empezaron chicos, pues entonces tú estudia el doble que ellos, ¿no? Claro. Y yo decía, ay, pero ¿cómo? Es que sí, por ejemplo, mi mano es muy pequeña y ese yo creo que también fue un reto que yo viví con esta limitación mental de que yo no podía tocar octavas en el piano y de hecho ahora solo alcanzo una octava, ¿no? No alcanzo más que eso. Y bueno,
mi maestra, recuerdo cuando yo decía, es que no puedo porque mi mano es muy pequeña, que ella tomaba mi mano, la veía y me decía, tu mano tiene el tamaño perfecto, no importa si no tiene que ser más grande y además no es demasiado pequeña, tú puedes hacerlo porque tu mano tiene el tamaño perfecto. Y eso para mí fue como, wow, algo que en mi mente cobró mucho sentido. Entonces, pues sí, considero que hay muchas limitaciones que tienden a ser mentales. Claro, sí, estoy de acuerdo. Digo, ahora lo entiendo. Hablando de limitaciones y de lo que decía yo de si la edad es un factor, también esto lo menciono porque como profesor he notado, a lo largo del tiempo que llevo dando clases, he notado que a todos los alumnos, igual que a mí, nos cuesta muchísimo trabajo lo que es la lectura a primera vista. Uh-huh. Tú sabes que esa es una habilidad increíblemente difícil de desarrollar. Sí. Y te quería preguntar, ¿la lectura a primera vista es un requisito pues, para tocar como concertista profesional? ¿Sí lo es? Yo creo que sí es muy importante, pero por ejemplo yo tenía una lectura promedio. Pero cuando entré a trabajar a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, que fue mi primer trabajo, ahí aprendí porque te pedían 40 piezas, 40 cancioncitas, ¿no? Para acompañar una sola clase. Yo tenía que acompañar 8 clases, ¿no? En el día. Entonces era bastante complicado para mí al inicio y me marcaban el ritmo. Entonces pues había cosas que yo solo tenía que leerlas, ¿no? Y pues con el ritmo y la presión, entonces como aprendes a hacerlo bajo presión y eso te ayuda, es importante porque te ayuda a sacar el repertorio mucho más rápido. Claro. Si eres pianista de orquesta como yo, pues te dan las partituras 3 días antes del ensayo, si bien te va. 3 días, ¿en serio? Sí, okay. Entonces tienes 3 días para sacar, por ejemplo, lo del Foro de Música Nueva, que son obras contemporáneas muy extremadamente difíciles. Entonces, pues la lectura a primera vista te ayuda a lo que no puedas memorizar, pues ir como pues teniendo ahí una guía muy, pues no sé cómo decirlo, al tiro, ¿no? Como decimos en México. Ok, muy bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito con todo esto justamente del concertismo. Nuevamente hablando pues del cómo se desarrolló esta cuestión, sabemos que así como lo conocemos más o menos hoy en día, fue algo que comenzó con Chopin y con Liszt, ¿no? Franz Liszt fue este superpianista que comenzó a hacer una especie de show, algo así como lo que hace Lang Lang hoy en día, pero pues no nada más por eso, sino porque obviamente sí tenía todas las capacidades para tocar increíble, ¿no? Y eso es algo que se ha mantenido, digamos que durante, no sé, 200 años. Y cuando yo comencé a tocar el piano, lo primero que me dijo mi profesora de piano fue: ¿estás seguro que quieres estudiar esto? Porque el concertismo es algo que está en decadencia, es algo que está muriendo. O sea, olvídate de que seas un solista en Bellas Artes justamente o algo así. Tú, puedes trabajar en otras cosas, pero eso ya no es para ti, ¿no? O ni siquiera para mí, sino en general. Ella hablaba de que justamente el concertismo va como en decadencia. Yo quería saber tu opinión al respecto de eso, justamente porque tú te dedicas a esto, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué piensan muchas personas? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con el punto de vista, por donde lo veas. Okay. Yo considero que el concertismo más bien va en evolución, va en constante cambio y hay que adaptarse a esta evolución. Ahora lo que vende es la imagen, ¿sí? Es obviamente también la música, pero va todo aunado, ¿sí? No podemos quedarnos solamente en el concertismo viejo, porque los tiempos que estamos viviendo ya son diferentes. Hay muchos pianistas y muchas pianistas, sobre todo mujeres, que son criticadas por su manera de vestir, ¿no? Sí, exactamente. No es necesario que digan nombres. Claro. Creo que todos las conocemos y creo que también ellas tuvieron una visión y pues sí, una inteligencia de saber qué es lo que les ayudaría a adentrarse más al medio y a llegar a muchas más personas. Considero también que el internet es una gran ventaja para llegar a las casas de las personas que normalmente no asistirían a una sala de conciertos, porque sí es verdad que nuestro público es mucho más cerrado, más selecto, más pequeño, pero si podemos lograr llegar a esas personas que tal vez no están tan cercanas a nuestro arte, probablemente
gracias a ellos pues se pueda abrir más este medio. También considero que hay muchas más orquestas en el país, hay muchas más orquestas juveniles y sí, también hay muchos más músicos y la competencia es más difícil, por supuesto. Pero creo que no necesitas tocar en Bellas Artes para ser un concertista. Tú puedes tocar para tus amigos o para público en general, armar tus propios conciertos y vas a seguir siendo un concertista. Una sala de conciertos, no importa si es el Carnegie Hall o si es el Concertgebouw o aquí en México el Palacio de Bellas Artes, no te hace un concertista, ¿no? Yo creo que el concertismo habría que definirlo sobre dar conciertos. La persona que da conciertos, ya sea para su mamá o para su hermano o para sus amigos o para 10,000 personas en el Auditorio Nacional, sigue siendo un concertista. Claro, ok, qué interesante todo lo que mencionas. Veo que tienes una opinión bastante abierta, eso es muy bueno. Justamente yo te quería preguntar sobre la vestimenta de las mujeres actualmente, aunque no sabía cómo abordarlo porque pues es un tema un poquito delicado, ¿no? Pero qué bueno que ya nos compartiste tu opinión al respecto. Yo creo que justamente también buscaron la forma de adentrarse un poquito más al mercado y está maravilloso, ¿no? Y justamente pensando en lo que mencionabas sobre que el tocar en una sala de conciertos no te hace concertista, yo creo que pues tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, en la pandemia aprendí que lo que más me gusta es no tocar en público porque, bueno, lo extraño, la verdad, pero disfruto muchísimo pues grabarme mientras toco, ¿no? Creo que es una nueva forma también de comunicar a la gente nuestro trabajo y justamente quería saber si pues te gustaría tocar una pieza aquí para nuestro público, para que te conozcan. ¿Qué pieza te gustaría tocar, Argentina? ¿Nos puedes platicar un poquito sobre lo que vas a tocar? Claro que sí. Bueno, a mí me gusta mucho la música mexicana, la música clásica mexicana, y quisiera tocar un fragmento del Danzondos de Márquez, una versión corta para la entrevista. Bueno, pues vamos a escuchar esta pieza.
Y bueno, pues ya estamos de regreso. Esperamos que les haya gustado muchísimo la interpretación de Argentina, que como pueden ver es maravillosa. Muchas gracias por tocar esto para nosotros, para el público. Esperamos que les guste mucho. Vamos a continuar con esta entrevista. Quisiera conectar un poquito justamente con lo que estábamos mencionando sobre el concertismo y sobre lo que han tenido que hacer los pianistas, como tú por ejemplo, para adaptarse a la situación de la pandemia. Sabemos que actualmente las redes son algo fundamental y pues supongo que te han ayudado un poquito, pero quisiera que nos platiques justamente cómo fue para ti toda esta experiencia de la pandemia, de tocar en público y de estar acostumbrada a algo y llegar a toda esta situación tan tremenda y tan difícil. Sí, fíjate que para muchos artistas en general, el teatro, danza, música, fuimos súper castigados en cuanto a dar conciertos en público. Pero en mi caso nunca dejé de tocar, porque siempre me estuvieron llamando para conciertos online. Me llamaban para la Orquesta Sinfónica de Minería y pues estaba yo ahí grabando videos y aprendiendo a editar. En pandemia aprendí a editar, aprendí a hacer videos de TikTok, que fue lo que pues en mi caso me ayudó mucho porque subí de 0 a 300,000 y eso me dio un gran impulso. Además de que todas las personas estaban en su casa viendo redes sociales porque no podíamos salir, entonces fue una oportunidad bastante única. Y pues igual en mi orquesta, en Sinfónica Nacional, hicimos conciertos de música de cámara y claro que los tríos, cuartetos, dúos, casi todo lleva piano. Entonces para mí en realidad fue mucho más trabajo la pandemia que en lo que había estado trabajando anteriormente, lo cual es muy bueno porque monté muchos repertorios de música de cámara, difícil, programas de 1 hora, cada mes tenía uno diferente y cada mes tenía que estar montando un montón de piezas y eso siento que me ayudó mucho y me mantuvo activa durante todo este tiempo, además de que bueno, también las redes sociales me ayudaron a darme un impulso y para darme a conocer con más personas que pues normalmente no irían a una sala de conciertos. Me llama la atención un poquito, mencionabas TikTok. Bueno, sabemos que están las redes principales que son Facebook, Instagram, YouTube y TikTok ahorita está como en auge, es la red del momento. ¿Cuál fue tu iniciativa o cómo surgió esta iniciativa justamente para llegar a esta plataforma? Fíjate que yo siempre quise tener un video que se hiciera viral y por más que lo intentaba, no lo lograba. Y llevaba ya mucho tiempo grabando covers, grabando videos, pero simplemente no tenía como alcance. Y un día grabé un video donde yo decía que dónde estaba el do en el teclado, pero no me di cuenta que lo había grabado con la cámara frontal. Entonces yo decía derecha y la derecha parecía a la izquierda. Sí. Y eso fue lo que me ayudó porque el video se viralizó, me desperté y vi que ya tenía como 14,000 seguidores de 0. ¿Así de la nada? De la nada. ¿En serio? Órale. Y dije, wow, voy a seguir haciendo mis tutoriales para que aprendan a tocar piano correctamente, porque también hay muchos tutoriales en internet donde enseñan pues muchas cosas que pues no, que son perjudiciales también. Y la verdad es que también quería educar a la gente y acercarme a un público más juvenil. Ok, muy bien. Qué curiosa esa anécdota del primer video que subiste. Sí. Me sorprende que digas que fue así como de un día para otro que se viralizó. Qué padre, qué bien, ¿no? Pues felicidades por eso. Quisiera también preguntarte, mencionabas que tu cantidad de trabajo aumentó en cuanto a pues sacar nuevas obras, tocar más repertorio. ¿Tú no das clases? ¿No te dedicas a dar clases también? La verdad es que a mí me encanta dar clases. Yo estuve trabajando en la Facultad de Música de la UNAM, ahí dando clases a nivel licenciatura. Estuve aproximadamente 2 años y de ahí, bueno, sigo dando mis clases en mi casa, clases privadas a niños muy pequeños y también tengo alumnos pues ya también señores, como de todas las edades y de todos los niveles en general. Y también me la pasé dando clases maestras online, eso también me gusta mucho, para el Festival Las Notas de Guido y bueno, otros festivales, incluso de la Sinfónica Nacional, dimos unas clases maestras y la verdad es que a mí la docencia me gusta casi como tocar el piano. Cuando hay un alumno que quiere aprender, la verdad es que me gusta mucho dedicarle tiempo y yo tuve la fortuna de tener una gran maestra, que es la maestra Trinidad Sanchís,
que a lo mejor nadie la conoce, pero la verdad es que ella es una pianista y una maestra incluso de vida increíble, que fue compañera de Alicia de la Rocha, estudió en la Hochschule für Musik en Viena, y pues ella me enseñó a hacer todo. No solo me enseñó a tocar el piano, me enseñó a mover el dedo y por qué se movía así el dedo y cómo hacerlo, cómo sacar el sonido. Entonces considero que tuve una gran enseñanza y eso es lo que me gusta transmitir a las otras personas. Súper bien. ¿Y nunca te tocó un alumno así difícil, de estos que jamás quieren practicar, que no sabes ni por qué tomaron las clases y nunca se esfuerzan un poquito? Sí, y lo más raro es que fue de clases particulares. Yo me preguntaba, ¿por qué pagarán clases si no quieren? Pero bueno, yo creo que a todos les pasa. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Quisiera tocar, pues, ahora algo que, pues, digamos que de alguna forma es un poquito delicado, pero es sumamente importante, yo considero. Actualmente se están abriendo mucho las puertas, se está cambiando el pensamiento. Antes vivíamos en una sociedad 100% machista. Yo diría que ahorita quizás es un 90%, pero por lo menos ya bajó un poquito, ¿no? Y digamos que se le está dando oportunidad, mucha más oportunidad a mucha gente que pues antes no la tenía. Ligándolo un poquito a esto, quisiera preguntarte, durante tu trayectoria, ¿tú por ser mujer tuviste algún pero o alguna traba o algo que te limitara en tu trayectoria? Digo, yo sé que es una pregunta que no debería ser, pero es una realidad, ¿no? Fíjate que no, por ser mujer nunca he tenido ninguna traba. Sí, por ser joven, porque me ven de repente muy joven y dicen, no tiene experiencia, o es muy pequeña, también por ser delgada, no debe de tener tanta fuerza al tocar. Y bueno, no por ser mujer, pero sí por otros aspectos ya como más físicos, ¿no? Y pues en cuanto a la juventud, pues sí, es discriminación de edad al final de cuentas. Ok, Argentina, y en el caso contrario, es decir, ¿tu belleza y el hecho de ser mujer te ha favorecido de alguna forma, pues, en tu carrera pianística? Mira, en cuanto a las audiciones, yo creo que no, porque en lo que normalmente se fijan los jurados, ¿no?, de concursos, es en el pulso, en el sonido, en la limpieza y en muchos otros factores. Creo que en cuanto a los concursos no. En cuanto a las audiciones, por ejemplo, la audición de Sinfónica Nacional tampoco, porque fue a cortina cerrada, es decir, que ellos no pueden ver si eres mujer, si eres hombre. Incluso te hacen usar zapatos de goma para no saber si llevas tacones y así saber. Entonces, en ese aspecto, siento que me ayudó bastante que no me vieran, porque simplemente se desprendieron de lo que soy yo a solamente lo que estaban escuchando, y creo que para mí eso fue un gran beneficio. Tal vez si me hubieran visto, hubieran dicho, no, pues es que está joven y quién sabe, ¿no? En cuanto a las redes sociales, yo creo que sí me ha favorecido bastante, porque una imagen agradable, una imagen de una persona, bueno, que se pinta, no sé, se arregla, se viste bien, siempre va a llamar la atención. Entonces creo que hay muchas personas que me siguen también por el físico, y es como una mezcla en cuanto a lo que estoy haciendo, el arte, ¿no?, lo que comparto con ellos. Y bueno, también es una mezcla, y creo que en las redes sociales la verdad me ha favorecido. Ok, claro, comparto tu opinión. Mi primera profesora de piano, siempre voy a ella porque la verdad fue una excelente profesora. Ella siempre me dijo, para tocar el piano hay que vestirse bien. Sí. Y coincido con eso totalmente. Muy bien, disculpa la pregunta un poquito polémica, quería saber tu opinión. Dándole un poquito de seguimiento a este tema, nosotros sabemos que en la mayoría de las escuelas de música en el mundo se abordan solamente obras de compositores, o sea, de hombres. Obviamente, pues son obras bastante interesantes, bastante maravillosas. Digo, no podemos descartar la música de Chopin, de Bach, de Liszt, de Beethoven, de todos estos grandes compositores. Pero también existen muchas compositoras a las que no se les dio voz, yo supongo que justamente por esta cuestión del machismo. Pero, ¿tú qué opinas de que actualmente no se aborden obras de estas compositoras en las escuelas de música?
Bueno, considero que definitivamente es una cuestión ya de costumbre que venimos arrastrando desde hace muchos años y que tiene que ver precisamente con las escuelas, con lo que nos han enseñado que está dentro del canon de música clásica, porque igual es difícil como considerar a un pianista que tenga un repertorio completo si no tiene en su repertorio 3 sonatas de Mozart o si no tiene Beethoven o Bach. En cambio, si no tiene a Nannerl, a Guadalupe Olmedo, ¿no?, a Clara Schumann, pues en realidad no le afecta, ¿no? Por ejemplo, si vas a un concurso, checas el material que te piden para audiciones y pues siempre es el mismo, el canon establecido, que es un preludio y fuga de Bach, una sonata de Mozart o una sonata clásica, siglo XX, impresionismo, pero siempre van Prokofiev o Debussy o Ravel, ¿no? Entonces, considero que es ya algo que está establecido dentro del canon del pianismo. No creo que cambie, creo que eso ya es algo que está demasiado arraigado en nosotros. ¿No crees que eso dependería justamente de nosotros como nueva generación? ¿Tú crees que sería bueno que intentemos justamente rescatar música de compositoras? Exacto, definitivamente. Aunque no tiene que ver con el género, en realidad, sino con la música en sí misma. Hay mucha música que está perdida, hay mucha música que no se conoce, hay mucha música que incluso aquí en México de Manuel M. Ponce está en casa de alguna persona y no está al acceso de todos nosotros. Entonces creo que, e invito a las personas que nos estén viendo a que se adentren a repertorios que normalmente no se toquen, porque todos quieren tocar el Scherzo 2 de Chopin, el Concierto 1 de Liszt, estudios. Entonces, estas son obras que ya se han grabado una y otra y otra y otra vez. Y pues realmente, si ustedes se adentran a un repertorio que tal vez no sea tan conocido, y eso va a ser muy interesante y fresco para el público, para escuchar, y también te va a abrir una puerta de trabajo porque van a decir, mira, él tiene un repertorio bastante interesante, o ella, vamos a darle una oportunidad de tocarlo, ¿no?, porque queremos escuchar. Entonces, bueno, pues estaría muy interesante también tener un repertorio de concierto que fuera de puras mujeres compositoras, ¿no? Claro, definitivamente. Últimamente me puse a escuchar justamente música de Cécile Chaminade, por ejemplo, de Clara Schumann, de Fanny Mendelssohn, y encontré unas cosas que yo dije, wow, esto está maravilloso, porque nunca lo había visto, ¿no? Entonces yo creo que sí sería, y como dices, no solamente de compositoras, sino de músicos desconocidos, músicos mexicanos desconocidos, que la verdad hay muchísimos y no sé por qué no se tocan aquí. Pero bueno, justamente quería conectar la siguiente pregunta con esto. Yo sé que tú estudiaste una maestría en interpretación de música mexicana, que eso la verdad es un logro, felicidades, es increíble, pocas personas lo hacen o lo han hecho. Y justamente quería preguntarte, ¿tú consideras que se le debería de dar más peso a la música mexicana de concierto en las escuelas de música, al menos aquí en México? Sí, definitivamente. Creo que hay una carencia en la enseñanza tanto de compositoras mujeres como de nuestras propias raíces. Creo que en general México siempre ha tal vez tratado de menospreciar un poco a los compositores mexicanos. No solo México, también hay países europeos que no consideran tan grandiosos, ¿no?, a los compositores pues latinoamericanos. Y yo creo que en esta actualidad sí se están rompiendo estos estigmas, estos paradigmas, prejuicios, en cuanto a que la música clásica latina, mexicana, también está a la par de los compositores europeos, que finalmente toda esta música viene también de Europa. Cuando llega a México con la música catedralicia, la música de los criollos, hay tantas piezas que no se conocen y que ahora gracias a la maestría pues nos estamos adentrando un poco más y no solo a la interpretación, sino también a la investigación, al rescate, y eso es muy importante. La verdad es que el Conservatorio Nacional de Música lo que está haciendo me parece increíble para acercarnos, porque el hecho de rescatar a nuestros compositores mexicanos, de tocarlos y llevarlos al extranjero, no solamente es beneficioso en cuanto a la persona que puede conseguir un mejor trabajo o conseguir ser escuchado en otros lados, sino también en crear relaciones entre los países
Y eso es muy importante, este enriquecimiento cultural que se da si nosotros llevamos nuestra cultura a otros países que nos conozcan, porque la verdad es que a los músicos europeos en la actualidad yo creo que están valorando más nuestro arte. Si también nosotros lo valoramos, yo creo que vamos a hacer que otras personas lo valoren de la misma manera. Sí, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada más como para complementar, ¿tienes algún compositor mexicano favorito de antes o actual? Bueno, además de Papi Ponce, me encanta la música de José Rolón y de Ricardo Castro. Creo que los compositores románticos mexicanos son los que más me atraen. Oh, súper bien. Yo amo también a Ponce, me encanta. Aunque, bueno, pues también están, no sé, Julio Ituarte, por ejemplo. Luego tiene piezas maravillosas, como Los Ecos de México, no sé si la has tocado, la conoces, pero es increíble. Bueno, ya para terminar esta entrevista, para que no se vuelva tan larga, ¿podrías platicarnos un poquito sobre tus proyectos a futuro o en lo que estás trabajando actualmente? ¿Qué planes tienes en mente? Y también dejar tus redes pues para que la gente te siga, aunque bueno, seguramente ya te siguen. Claro que sí. Bueno, normalmente publico todo lo que voy haciendo en mis redes sociales porque sí tengo planes, pero de repente me van surgiendo más y más conciertos y más invitaciones y ahí es donde voy publicando todo. Estoy como Argentina Durán, pianista en todas las redes sociales y bueno, en septiembre iniciamos temporada ya con Orquesta Sinfónica Nacional. Ahí voy a estar tocando casi semanalmente. También en noviembre voy a estar en Sinaloa, voy a tocar un concierto de Chopin Liszt. Oh, muy bien. Y bueno, pues esperemos que haya más conciertos, que haya más invitaciones. Actualmente estoy preparando el Concertstück de Weber y Rimsky-Korsakov en do sostenido menor para tocar ahí en Tequila. Esperemos que se haga en noviembre por ahí. También hay una grabación en Monterrey que probablemente se haga el próximo año ya de todo el repertorio que monté de música mexicana. Esto es lo que hay actualmente. Perfecto, ¿no? Pues súper bien. Qué padres proyectos, qué emocionante debe de ser. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más, Argentina, por estar aquí con nosotros, por compartir pues tanto de tu conocimiento, de tu experiencia. En verdad fue un gusto, un enorme placer pues poder platicar contigo hoy aquí en esta pequeña entrevista. Muchísimas gracias, Argentina. Muchísimas gracias a ti, Alex. Fue muy divertido platicar. No, pues al contrario. Y bueno, pues no duden en seguir a Argentina, que en verdad es una maravillosa pianista, excelente. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes a lo largo de toda esta entrevista. Recuerden que vamos a continuar subiendo contenido próximamente en el canal. Y bueno, pues lo que digo siempre, nos veremos para un siguiente video aquí en el canal del Estudio 1827. Hasta la próxima. Adiós.